Bueno, como se dieron cuenta, no siempre se va a poder grabar acá debido a que hay como una limitante en cuanto a números de grabaciones. Entonces, la idea es que yo tenga una herramienta, una segunda herramienta para poder grabar. Ahí estoy grabando con otra aplicación y después les estaré subiendo el video, pues para que tengan en cuenta todo lo que se habló en esta clase. Eh, ¿Ya encontraron dónde está el chat? Yo lo encuentro aquí abajo a la izquierda. Entonces ahí podríamos estar escribiendo. Traten de escribir ahí, por favor. Eso. Perfecto. Entonces digamos que ahí también tenemos esa herramienta. eh, y con esa herramienta pues también podríamos decir o participar de alguna otra manera, si en dado caso en su casa o en donde usted esté haya mucho ruido. Entonces yo voy a ir tratando de leer los comentarios frecuentemente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos al pizarrón. Eh, lo que nosotros revisamos la clase de esta mañana es la cuestión de composición de funciones. Vamos a colocar aquí composición de funciones y vamos a dejarlo ahí como título. Ya igual todos ustedes recibieron el PDF, el PDF en donde está toda la explicación y algunos ejemplos, algunos ejercicios. Yo dejé también una tarea y pues digamos que a partir de esa tarea es donde ustedes tienen que generar esas dudas. Igual como la dejé hasta hoy, pues no importa. Ustedes van a tener más tiempito para realizarla. Yo voy a estar todos los días de 2 a 4, de lunes a viernes, todos los días de 2 a 4 de lunes a viernes en este espacio para facilitarles sobre sus dudas. Entonces, la composición de funciones es uno de los temas que nosotros ya habíamos abordado en clase. Es decir, que estoy retomando el último tema que vimos, ¿sí? Yo sé que es bastante complejo volver a retomar desde después de un mes. Entonces por eso es que es lo esencial de esto. Entonces, la composición de funciones me lleva a entender qué es eso de la función inversa, porque para saber si una función es inversa o no, debemos componer las dos funciones. Entonces, tener en cuenta eso, porque la composición de funciones nos va a servir para sacar inversas o para poder probar si dos funciones son inversas o no. Entonces, la composición de funciones nosotros habíamos dicho que es una operación. Entonces vamos a decir que es una operación de funciones. Entonces si tenemos dos funciones, entonces tendríamos, digamos que tenemos una función f y una función g, funciones a valor real. Listo. Me perdonarán la letrica, y igual ustedes saben que cuesta adaptarse a esta nueva herramienta. Vamos a revisar acá. Funciones a valor real. Bueno, entonces, ¿qué significa que son funciones a valor real? O sea que tanto f como g son funciones que van de los reales en los reales. ¿Listo? Son funciones que van de los reales en los reales. Ahora, se va a poder generar una nueva operación entre dos funciones que se podría llamar composición, f compuesto g de x, y también se podría hablar de g compuesto f. Es muy importante el orden, ya que la composición de funciones no es conmutativa. Es decir, que f compuesto g no es lo mismo que g compuesto f. Esa también es una función que va de los reales a los reales, ¿cierto? Una función que va de los reales a los reales, en donde a un x le hace corresponder aquí en este caso, f compuesto g sería f y adentro g de x. ¿Listo? Si es contrario, entonces g compuesto f, entonces la función que está, entonces al x le va a generar un g de f de x. Entonces tener en cuenta quién es la función que está más cercana a x y quién es la función que está más lejos de x, porque con ese orden es donde se va
a saber efectivamente cuál es la composición. Entonces, digamos que para poder entender la composición tendríamos que hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a colocar aquí ejemplo 1. Entonces vamos a generar una función f de x, una función digamos que sea racional. Entonces vamos a hacer una función racional como 2x menos 1 sobre 3 menos más 5x. Entonces todos ustedes saben que esto es una función racional. Las funciones racionales tienen un dominio, tienen un rango, ¿cierto? Y tienen ciertas asíntotas, ¿no? Entonces tener en cuenta que es una función racional, ¿no? Ahora vamos a generar una función g de x. Vamos a decir que la función g de x es una función exponencial. Entonces vamos a decir que es la función 5e a la menos 2x. ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Listo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esas dos funciones, vamos a revisar. Bueno, vamos a generar una tercera. Vamos a generar una tercera que podría ser una función radical. Entonces vamos a decir que sea la función 4 menos x. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las tres funciones. Y ahí podríamos empezar a jugar con la cuestión de la composición. Entonces digamos que podríamos definir quién es f compuesto g. Entonces, f compuesto g, tengan en cuenta que la función que está por fuera sería f y la función que está por dentro sería g de x. ¿Listo? Entonces, la función que está por fuera, que es f, va a ir de manera general, es decir, vamos a colocar dos, en vez de la x, vamos a colocar un paréntesis en cada una de las x que encontremos. En cada una de las x que encontremos. Entonces, en este caso, podríamos colocar acá 2x menos 1 sobre 3 más 5x. En vez de x un paréntesis. Ahora, como ya no es f de x sino f de g de x, en vez de x vamos a colocar g de x. ¿Quién es g de x? Pues la función exponencial. Entonces vamos a colocar acá 5e a la menos 2x. En cada parte en donde esté, el paréntesis. Entonces aquí sería 5 por e a la menos 2x. Bien, una de las preguntas que surgió esta mañana es: profe, si yo lo dejo hasta ahí, ¿está bien? Pues sí, efectivamente el ejercicio ya quedaría porque ya se hizo la composición. Sin embargo, el paso siguiente es el de simplificar. Recuerden que la cuestión de simplificar es muy importante, es súper importante, debido a que ustedes van a tener que expresar todas sus respuestas de manera simple. ¿Para qué? Para que puedan llegar a las soluciones, de, por ejemplo, pruebas tipo saber o marcos de prueba. Entonces sí es necesario hacer esto para que usted tenga un mejor entrenamiento para ese tipo de pruebas. Entonces, ¿qué se puede hacer de aquí a acá? Entonces digamos que la idea es poder tratar de quitar estos paréntesis si se puede, ¿no? Entonces en este caso tenemos un 2 multiplicado por un 5. Entonces tendríamos 10 por e a la menos 2x menos 1 sobre 3 más. Y acá el 5 por 5 es 25. Recuerden que lo primero que se hace cuando se tiene una suma y una multiplicación es la multiplicación. No pueden hacer la suma. ¿Listo? Se hace primero la multiplicación y luego sí se suma. En este caso es 5 por 5, 25. 25 e a la menos 2x. ¿Listo? Y ahí ya quedaría hecha nuestra primera composición. ¿Listo? Sí, señor. ¿Seguir? Listo, perfecto. Vamos a revisar cuál es el dominio de cada una de ellas. ¿Por qué es importante lo del dominio? Pues porque ahí es donde sabemos cuáles son los valores admisibles para la función. Es decir, no todos los valores van a servir para poder graficar la función, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles algo. Acá en la herramienta donde estoy utilizando, yo puedo trabajar acá, GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, si quieren, nosotros vamos a graficar la función f de x. Entonces vamos a graficar 2x menos 1 sobre 3 más 5x. Entonces vamos a colocar acá
2x menos 1, eso va a ir dentro de paréntesis porque va a ir dividido por otra función que es, ¿cuál era? 3 más 5x, entonces 3 más 5x. Entonces des en cuenta que esa función es una función racional, tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal, ¿sí? Eso es lo que ustedes hicieron en el taller. Entonces, digamos que gráficamente uno diría, bueno, no sé más o menos dónde es que esté la asíntota, tendría que encontrarla de manera analítica. Entonces, para poder encontrar la asíntota de manera analítica, la asíntota vertical, entonces recuerden que vamos a trabajar, entonces vamos dominio, ¿no? Entonces, dominio de f de x. Entonces dominio de f de x igual a 2x menos 1 sobre 3 más 5x. Entonces recuerden que el dominio de una función racional está restringida por el denominador, que no puede ser igual a 0. Es decir, el número que pueda cambiar aquí en x y todo lo de abajo se me vuelva a 0, ese número no va a estar dentro del dominio. Entonces para hallar ese número tendría que coger el q de x, acuérdense que uno cogía q de x, lo igualaba a 0 y despejaba la ecuación. Entonces en este caso sería 3 más 5x igual a 0, despejamos x, entonces el 3 que está sumando pasa a restar, entonces quedaría 5x igual a menos 3, y el 5 que está multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría menos 3 quintos. ¿Qué significa este menos 3 quintos? O x igual a menos 3 quintos. Significa que el dominio de f va a ser igual a todos los reales menos ¿quién? Pues el menos 3 quintos. ¿Listo? ¿Por qué el menos 3 quintos? Porque si usted coloca aquí, en vez de x, coloca menos 3 quintos, todo lo de abajo, o sea, todo el denominador de abajo se le va a volver 0. ¿Listo? Y dividir por 0 no se puede. Ahí es donde se va a indeterminar la función. Entonces el dominio de una función racional está premeditada por su denominador. El denominador no puede ser 0. Ya salió el dominio de f de x. Ahora, el dominio de g de x es 5, g de x, que es 5e a la menos 2x, dominio de g de x. Entonces tengan en cuenta que es una función exponencial. Al ser una función exponencial, ya uno podría decir que el dominio de g, ¿quién es? ¿Quién podría decirme cuál es el dominio? ¿O no se acuerdan? Bueno, entonces, como es una función exponencial, no está, digamos que, compuesta con ninguna racional o con ninguna radical, entonces significa que su dominio va a ser todos los reales. O sea, esa función exponencial va a estar definida para todos los reales. ¿Listo? Ya tendríamos el dominio de g de x. Nos faltaría solo el dominio de h de x. Vamos a hacer lo siguiente. H de x, ustedes saben que es una función racional, radical. Raíz cuadrada de 4 menos x. La raíz cuadrada tiene digamos que una restricción. Las raíces cuadradas adentro no pueden haber negativos. Eso significa que el dominio de h va a estar digamos que restringido por esa cuestión. Es decir, el 4 menos x, o sea, lo que está adentro de la función, o sea, el 4 menos x, tiene que ser sí o sí, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Si es menor a 0, pues sería la raíz de un número negativo, y la raíz de un número negativo no está definida en los reales. Si ustedes se acuerdan, eso daría un número complejo. O sea que el dominio de h tiene que estar premeditado por que lo que está adentro tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Ahora, si lo que está adentro tiene que ser mayor o igual a 0, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es despejar x. Sencillo, la x está restando, pasa a sumar. Entonces quedaría 4, tiene que ser mayor o igual a x. Y aquí ustedes deben ser bastante duchos en la cuestión de leer bien el intervalo. Aquí el x tiene que ser mayor o menor a 4. ¿Aló? Menor. Entonces, tengan en cuenta muy bien
Tenga en cuenta que el x está dentro de la, o sea, al lado de la puntica, es decir, que aquí dice que x tiene que ser menor o igual a 4. Si x tiene que ser menor o igual a 4, significa que el intervalo en donde x debe estar es de menos infinito hasta dónde, pues hasta 4 cerrado, ¿cierto? Porque puede ser igual a 4. Si puede ser igual a 4, entonces el 4 tiene que ser con intervalo cerrado. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar ahí? Pues el dominio de h. Claro, entonces ahí ya acabamos de encontrar el dominio. ¿Listo? Bueno, va a haber cierta dificultad para poder encontrar el rango, porque no todas las funciones tienen el mismo rango y no a partir de solo la solo la ecuación de la función se va a poder encontrar. Así que hasta el momento solo les voy a pedir cómo calcular ese dominio. ¿Listo? El rango lo podrían calcular a partir del análisis gráfico, o sea que ustedes pueden coger la función, graficarla en GeoGebra y revisar de dónde a dónde se extiende en el eje Y para saber cuál es el rango. Pero por el momento lo único que necesito es que ustedes se centren en cómo encontrar el dominio de la función. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo al tema, de las composiciones, ya que estamos en un espacio de tutoría, quisiera que ustedes me dijeran cuánto da, en este caso, cuánto da la composición G compuesto H. Van a tratar de hacerlo ustedes ahí en el cuaderno y como ustedes puedan, el que ya la tenga o el que ya la haya hecho, me va a leer cómo le quedó la función. ¿Listo? Traten de hacerla ustedes y ya en unos 2 minuticos revisamos cómo les dio. O el que ya lo tenga, pues me dice, profe, ya la tengo, ¿será que dio esto? Y la revisamos. Y el que tenga dudas, pues prácticamente pues es la idea, que me diga las dudas. Sí, cuénteme. Correcto, g de h de x, o sea que en este caso, ¿quién es la función que está por fuera? G. Y la función que está por dentro es h. Perfecto, ya alguien la tiene. ¿Con quién hablamos? Señor Carlos Cortés, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, listo, entonces cuente. ¿Cómo le digo? Sí, 5e elevado a menos 2 raíz de 4 menos x, cierra paréntesis. Entonces revisemos si queda bien. G por fuera y h por dentro. Perfecto. Esa sería la composición. ¿Listo? Sí. P. P o... Ah, bueno, sí. ¿Compuesto con quién? Y lo hacemos. O sea... Ah, ok, al revés. A ver, lo hacemos al revés. H compuesto G. ¿Sí? No le entiendo. Sí. Ah, ok. Listo. Entonces, en la tarea, les voy a mostrar la tarea. Tengo aquí los documentos. Aquí los documentos están. Acá están. Bueno, entonces les voy a mostrar la tarea y les voy a explicar más o menos qué significa lo que salió ahí. Aquí les doy unas funciones, ¿no? Ciertas funciones. Y les estoy pidiendo hacer unas composiciones. Entonces, ¿por qué puse f compuesto p con circulito y por qué puse las otras sin circulito? ¿Cuál es la idea? Que usted, ¿sí?
Aquí F compuesto P sería lo mismo que F compuesto P, así. ¿Me van a entender? ¿Sí? Sí, o sea, digamos que obviamente teniendo en cuenta el orden de las funciones. ¿Listo? El orden de las funciones. F compuesto P, entonces la función que está más lejana a X es F y la que está más cercana a X es P. Pero efectivamente esto que está arriba es lo mismo que está abajo. ¿Listo? ¿Algo? Listo. Cuéntame, cuéntame. Correcto. Sí, señor. Correcto. O sea que la que está aquí al lado sería H y adentro G de X. Correcto. Esa es la idea. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces volvamos a nuestro documento inicial. Ya todos tienen ese documento, este documento ya lo tienen todos en Fidias y espero que ya lo hayan descargado. Volvamos. Sí, cuénteme. La distribución de variables. Bueno, pues le comento que no me puedo adelantar debido a que primero, o sea, según la directriz de la coordinadora Liliana, tengo que terminar primero lo del primer periodo, o sea, lo que quedó pendiente. Lo que pasa es que todo esto nace por la cuestión de que no alcanzamos a ver todos los temas del primer periodo. Igual ustedes se dieron cuenta que no se pudo evaluar en la bimestral ni nada. Entonces necesariamente necesito terminar esto, ¿sí? Terminar esto. Pero igual sobre la distribución de probabilidades, lo primero que tengo que decirles es que vamos a trabajar solo variables aleatorias discretas, ¿sí? Variables aleatorias discretas y vamos a trabajar varias distribuciones de probabilidad. ¿Cuáles son las distribuciones de probabilidad que vamos a trabajar? Entonces voy a colocar aquí como un paréntesis chiquitito. Entonces, las distribuciones de probabilidad que vamos a trabajar son, entonces, primero necesitaría que ustedes digamos que investigaran un poco sobre lo que es un experimento de Bernoulli. ¿Sí? Luego de ver que es un experimento de Bernoulli, entonces ahí sí se ve la distribución de Bernoulli. Distribución de Bernoulli. Luego veríamos la distribución binomial. Bien, luego iríamos con la distribución multinomial. Luego la distribución geométrica. Luego la distribución hipergeométrica. Y finalmente la distribución de Poisson o la distribución de Poisson, que así es que se lee en el idioma original. Entonces, tengan en cuenta que son casi como 6 o 7 distribuciones, que significa que por cada clase vamos a ver 2 o 3 distribuciones al mismo tiempo. O sea que las clases de los jueves van a ser muy claves, ¿sí? Por cada clase vamos a ver 2 o 3 distribuciones. Y todo esto en el marco de las variables aleatorias. En el marco de las variables aleatorias. Variables aleatorias discretas. ¿Listo? Es decir, que no vamos a trabajar variables aleatorias continuas. Es decir, que todos los resultados de los experimentos que vamos a trabajar son discretos. Es decir, entran dentro de un conjunto contable. ¿Listo? Ustedes mismos podrían ir averiguando sobre qué es un experimento de Bernoulli. ¿Listo?
y luego que es la distribución de Bernoulli y la distribución binomial. Estas tres primeras son las más sencillas que hay, que son experimentos en donde solo hay dos tipos de resultados, o es blanco, o es negro, o es cara, o es sello, ¿sí? Entonces solo hay dos resultados distintos. Y ya después vamos a revisar paso a paso que es una distribución multinomial, geométrica, hipergeométrica y depósito. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí lo sobre la composición de funciones. ¿Tienen alguna duda? Bueno, listo. Entonces, digamos que esto de la composición de funciones es bastante importante porque a partir de esto, a partir del proceso de componer, vamos a revisar si dos funciones son inversas o no. Entonces también creo que con algunos cursos hablábamos de qué es una operación inversa, ¿cierto? Entonces todo el mundo debe saber cuál es la operación inversa de la suma, la resta. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? La división. ¿Cuál es la operación inversa cuando yo elevo al cuadrado? La raíz cuadrada, perfecto, ¿cierto? ¿Cuál es la operación inversa cuando yo elevo, en este caso, es el logaritmo natural? Perfecto. Entonces, tengan en cuenta que esta cuestión de operaciones inversas también nos va a cuajar en la cuestión de las funciones inversas. ¿Listo? O sea que va a haber alguna manera de que si yo, por ejemplo, tengo una función, entonces digamos que voy a graficar aquí los conjunticos, ¿se acuerdan? Tengo un conjunto A, tengo un conjunto B y genero una función. Vamos a generar una función f. Entonces digamos que acá en el conjunto A vamos a tener una estrellita, ¿sí? Y en el conjunto E tenemos, digamos que un cuadro. Entonces, tener en cuenta que esto significa que f de estrellita, ¿qué nos daría? Ahí nos daría solo cuadrado, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, ¿vale? Si yo tengo en el conjunto A estrellita y le aplico la función f, entonces hagamos de cuenta que nos da cuadrado, o sea que f de estrella es igual a cuadrado. Ahora, ¿será que existe una función? ¿Será que existe una función ya no que vaya de A a B, sino que vaya de B a A? Esa función sí existe y esa función es la que se llama función inversa o f a la menos 1, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, usted podría decir, bueno, entonces si yo aplico la función inversa, es decir, si yo aplico por ejemplo acá función inversa, entonces sería algo así como, o sea que f a la menos 1 de cuadro que tendría que dar una estrellita, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata la función inversa, encontrar una función que me devuelva el proceso, ¿sí? Que me devuelva el proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a revisar qué pasaría, ¿sí? Perdón. ¿Qué pasaría cuando, sí, cuénteme? Sí, correcto. Tener en cuenta que esto lo vamos a ver con mayor profundidad, las funciones inversas de las funciones trigonométricas lo vamos a ver con mayor profundidad en este periodo por ahí en unas 2 semanas. ¿Listo? Sí existen las funciones inversas de las funciones trigonométricas y cada una de ellas tiene un nombre. La llamamos seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o también el seno a la menos 1 se le puede llamar como arcoseno, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. ¿Listo? Sí, señor, correcto. O sea, si usted quiere calcular, por ejemplo, seno a la menos 1 de 0.5, usted puede colocar una calculadora y lo que le va a arrojar es el ángulo para el cual seno de ese ángulo es 0.5, o sea que se está devolviendo, ¿sí? Entonces ahí también estaríamos revisando cuál es la cuestión de la aplicabilidad de la función inversa de seno de coseno. Y eso lo vamos a ver cuando estemos solucionando triángulos, rectángulos, triángulos no rectángulos, que eso va a ser la próxima semana. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al tema,
las funciones inversas van a ser muy importantes, porque si ustedes componen las dos funciones, por ejemplo, si usted coge f a la menos 1 y la compone con f de estrellita, ¿cierto? ¿Qué le va a dar? Entonces imagínense, si usted coge estrellita y la pasa por f, le va a dar cuadrado. ¿Y cuánto le da f a la menos 1 de cuadrado? Vuelve a ser estrellita. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si usted compone las dos funciones, la variable no va a cambiar. Es decir, que le va a seguir dando la cuestión que se llama la identidad. O sea, le va a dar idéntico al resultado original. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de explicar, podríamos empezar a realizar ejemplos de cómo sacar la función inversa de unas funciones. Entonces, para ello, vamos a trabajar este pequeño pedazo de acá. Entonces, una función que ya hayamos trabajado. Por aquí tenemos una función que ya hemos trabajado. Por ejemplo, la función g de x. Entonces vamos a trabajar la función g de x. Entonces, g de x es igual a 5 por e a la ¿qué? 5 por e a la menos 2x. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿quién sería g a la menos 1? Entonces, ese proceso de encontrar la inversa de esta función es el que también se explicó esta mañana. Entonces, el primer paso sería, en vez de coger g de x, vamos a colocar y. Ustedes saben que f de x es igual a y, o g de x es igual a y, porque es la otra componente. ¿Listo? Entonces, en este caso, estaríamos trabajando y. Y es igual a 5 por e a la menos 2x. Ahora, acá es donde ustedes tienen que saber que se debe despejar x. Entonces acá se debe despejar x. ¿Listo? Entonces, para poder despejar x, entonces tenemos que valernos de todas las herramientas que ya hemos aprendido desde sexto hasta acá. Entonces, listo. Aquí hay que despejar x. Entonces, tenemos y igual a 5 por e a la menos 2x. Lo primero que se quita para poder despejar x es el 5. El 5 está multiplicando, pasaría nuevamente, el 5 que está multiplicando pasa a dividir, entonces sería y sobre 5 igual a e a la menos 2x. Hasta ahí vamos bien. Listo. Bueno, ahora y sobre 5 es igual a e a la menos 2x. Perfecto, listo. Ahora, ¿cómo hacemos para quitar esta e? Porque la x debe quedar quieta. ¿Qué tendríamos que hacer? Perfecto, entonces eso se llama aplicar logaritmo natural en ambos lados del igual. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural acá y también logaritmo natural acá. ¿Listo? Y pues vamos a colocar adentro pues lo que ya teníamos, y sobre 5, y acá e a la menos 2x. ¿Quién se cancela ahí? Y la e. Perfecto, entonces se cancela el logaritmo natural con la e. Listo. Ahora, ¿cómo seguiría el ejercicio acá? Entonces, tendríamos que si ya se canceló el logaritmo natural con esta e, tendríamos logaritmo natural de y sobre 5 es igual a menos 2x. Es decir, que cuando ustedes ya quiten o eliminen la función logaritmo natural con la exponencial de Euler, solo les va a quedar menos 2x y ya no va a estar como exponente. ¿Listo? Ya no va a estar como exponente, sino va a estar ahí como un número grande. Ahora, para poder dejar la x sola, pues tenemos que quitar el menos 2. Y finalmente, entonces el menos 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Recuerden que el menos 2, ¿qué le está haciendo la x? Multiplicando, no la está restando.
listo, está multiplicándola, por lo tanto el menos 2 pasa con todo y signo a dividir. Entonces quedaría el logaritmo natural de y sobre 5 sobre menos 2. ¿Listo? Y aquí tendríamos el despeje de x completo. ¿Listo? Bien. Ahora, aquí viene un proceso fundamental. Un proceso fundamental, y es el intercambio de variables. Aquí hay que intercambiar. Entonces, intercambiar y por x y viceversa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es ese intercambio? Entonces, en donde hay x, lo cambiamos por y, y en donde hay y, lo cambiamos por x. Entonces vamos a colocar, porque esta como ya es la respuesta, la vamos a colocar de otro color. Entonces aquí quedaría logaritmo natural de x sobre 5, todo eso sobre menos 2, es igual a y. ¿Y qué se acabó de encontrar ahí? La función inversa. ¿La función inversa de quién? De g. O sea que lo que acabamos de encontrar es g a la menos 1 de x. ¿Listo? Revisen ese proceso y díganme cuáles son sus preguntas. O todo está claro. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando? O sea, digamos que la idea es, bueno, listo, ya saqué la inversa. Ahora, ¿qué me asegura que sí saque bien la inversa? ¿Qué es lo que me asegura si saqué bien la inversa? Esa sería la pregunta. ¿Será que sí está bien o está mal? Entonces, ahí es... Ok, entonces, ahí en ese caso lo que ustedes están diciendo, digamos que tiene coherencia. Pero se les olvidó un poco qué es la operación que tendríamos que hacer. Componer, ¿no? Tenemos que componer. O sea, tenemos que componer g compuesto g a la menos 1. Y cuando componemos esas dos, al final sí me tiene que dar ¿qué? X. ¿Listo? Entonces, exactamente. Entonces vamos a hacer el proceso de la comprobación en otra página. Digamos que esa primera página ya quedó. Esa página va a quedar así para ustedes en un PDF. Yo les voy a enviar ese PDF nuevamente. ¿Listo? Vamos a generar una página nueva. Entonces espérenme, yo tomo nota de las dos funciones acá por fuera y ya seguimos. Entonces, y de x es igual a 5 por e a la menos 2x y e a la menos 1 es logaritmo natural de x sobre 5, todo eso sobre menos 2. Listo. Entonces vamos a crear una nueva página. Entonces, nueva página. Listo. Trazar aquí una línea para poder hacer rendir ese tablero. Entonces, tenemos la función g de x. Sí, cuente. Ok, bueno, listo. Igual todas las explicaciones van a estar grabadas en un video que yo voy a montar en YouTube. ¿Listo? En este momento yo te podría decir que la explicación de los dominios que sacamos ahorita en esta tutoría va a estar más o menos por ahí alrededor de las 2:15, 2:20, es decir que en el minuto 15 o minuto 20 del video que voy a colgar ahorita a continuación. ¿Listo? Para que lo revises. Igual si hay algún tiempito, voy a acabar este ejercicio y si hay más tiempito, pues trabajamos sobre los dominios de funciones. ¿Te parece? Listo. Bueno, entonces terminemos este ejercicio y revisamos otra vez la cuestión de lo de los dominios, que sí también es súper importante. Entonces tenemos g de x es igual a 5 por e a la menos 2x y g a la menos 1, vamos a colocar aquí g a la menos 1 de x es igual a logaritmo natural de
x sobre 5 sobre menos 2. Entonces, para poder comprobar, entonces la pregunta sería, g y g a la menos 1 son inversas. Esa es la pregunta. G y g a la menos 1 serán inversas. Entonces tendríamos que revisar el proceso. ¿Cómo tendríamos que hacer el proceso? Entonces tendríamos que hacer la composición. Podríamos hacer g compuesto g a la menos 1, o también podríamos hacer g a la menos 1 compuesto g. ¿Listo? Ambas, si son inversas, ambas tienen que dar lo mismo. Entonces cualquiera de las dos podríamos hacer. No necesariamente tienen que hacer las dos, solo una. ¿Listo? Entonces, ¿cuál hacemos? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Listo, la de la derecha. Listo, entonces vamos a realizar la derecha. Entonces, tenemos g a la menos 1 compuesto g. Vamos a colocarlo acá. Entonces, g a la menos 1 compuesto g sería lo mismo que la función que está por fuera es g a la menos 1 y la que está por dentro es g. ¿Listo? Entonces, esto es lo que deberíamos hacer. ¿Quién es la que está por fuera? G a la menos 1. Entonces, esa es la función que deberíamos hacer de manera como un poquito más grande. O sea que haría logaritmo natural de x sobre 5. Pero en vez de x, ¿qué tendríamos que colocar? Un paréntesis. Logaritmo natural de x sobre 5, todo eso sobre menos 2. Y dentro del paréntesis tendríamos que colocar la función que dice acá. O sea que en este caso sería g de x. Entonces, adentro de esta función iría g de x, que sería 5 por e a la menos 2x. Y vamos a revisar pues cómo se tendrían que empezar a cancelar las operaciones. ¿Quién me podría decir que se cancela primero? Ok, revisen que si cancelamos el logaritmo natural, ustedes están pasando por encima del 5 y del menos 5. Entonces lo primero que hay que cancelar es el 5. ¿Listo? Entonces en este caso se cancela primero el 5 con el 5 y nos quedaría logaritmo natural de e a la menos 2x sobre menos 2 sobre menos 2. ¿Listo? Bien, este paso a paso es necesario. Sí, yo les comentaba dentro del aula de clase que usted no me puede decir cancelo el 5 con el 5, el 2 con el 2, el logaritmo con el e y ya, me dio x. No se puede hacer así, toca hacerlo paulatinamente, uno por uno. ¿Listo? Para entender cuáles son las operaciones que se están haciendo de manera ordenada. Ahora, ahora sí que cancelamos. Ahora sí. Entonces cancelamos el logaritmo natural con el e y nos quedaría menos 2x sobre menos 2. Y finalmente cancelamos el menos 2 que está multiplicando y aquí que está dividiendo. Entonces menos 2 cancelamos acá y nos dio x. Es decir que x como tal la llamaremos o la conocemos como la identidad, la función identidad. ¿Listo? Si al componer la función inversa con la función original nos da x, significa que esta pregunta es, o sea, la respuesta a esta pregunta es sí, sí son inversas. ¿Listo? Sí son inversas. Ahora, hay algo que no alcancé a explicar esta mañana y quiero mostrarles a ustedes para que se den cuenta gráficamente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, obviamente ya con este proceso usted sabe que son inversas. Listo, sí son inversas. Ahora, gráficamente, ¿qué está sucediendo con estas dos curvas? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo con estas dos curvas? Entonces, vamos a irnos a GeoGebra. Vamos a irnos a GeoGebra y vamos a graficar esas dos funciones. Entonces una función es 5 por e elevado a la menos 2x. Entonces ahí tenemos nuestra primera función, 5 por e elevado a la menos 2x. Y la otra función es logaritmo natural, en este caso tendríamos que colocar este de acá, logaritmo natural por aquí, aquí está, logaritmo natural de x sobre 2, perdón, sobre 5, y todo eso dividido en
menos 2. Les recomiendo que vayan cacharreándole al GeoGebra en línea y al GeoGebra del celular, porque pues digamos que el ambiente es un poco distinto, ¿listo? Porque el en línea le puede dar muchas más herramientas. Entonces le damos enter y ahí tenemos las dos funciones. Voy a mostrarles lo siguiente. Voy a quitar esto y vamos a hacer lo siguiente acá. Entonces des en cuenta que tenemos las dos funciones y algo particular acaba de suceder. Si nosotros graficamos la función identidad, o sea la función x, que es la función lineal que en donde si usted ingresa un 1 sale un 1, ingresa un 2 sale un 2, ingresa un 3 sale un 3, esa es la función identidad, ¿cierto? Entonces dése cuenta que las dos funciones pareciera que se estuvieran reflejando sobre esa línea, es decir, un poco de sonido acá. ¿Sí? Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan? Listo. Entonces, dése cuenta que la función azul, que es la función 5e a la menos 2x, es el reflejo de la función roja, que es la función inversa. ¿El reflejo respecto a quién? Respecto a la identidad, vean. Es como si hubiera un espejo ahí, ¿sí? Entonces, cuando da eso, significa que efectivamente nos quedó bien el ejercicio. Cuando no se vea reflejado sobre el eje X, significa que algo hicimos mal en el proceso de la obtención de la inversa. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Un momentico. Aquí podríamos hacer voy a ver. ¿Aló? ¿Aló? Hijo de madre, ¿hace cuánto estaba así? Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Entonces, vamos a revisar lo de la calculadora. Bueno, entonces voy a imprimirles esto y se los voy a colocar en el PDF para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Voy a colocarle una letra un poquito más grande y voy a darle imprint. Vamos a pasar. Listo. Y acá vamos a pegarla. Entonces, esto sí es lo bueno de esta herramienta, que podríamos hacer gráficas mucho más rápido que cuando yo las hacía ya en la clase. Entonces, voy a dejarles la gráfica de las dos funciones y la interpretación. Entonces la interpretación ustedes ya la tienen, ¿no? Si tenemos las dos funciones inversas, significa que una es reflejo de la otra en cuanto a la función identidad. ¿Les parece que la dejemos así? Listo. Bueno, entonces digamos que ese sería el proceso general para poder encontrar la inversa y poder, digamos que, comprobar si son inversas o no. No sé si necesitan algún otro ejemplo o alguna otra explicación. Bueno, entonces, sí.
Bueno, listo. Siempre va a tener que quedar X nomás. O sea, si queda X negativo, te faltaría quitar el menos. ¿Listo? Entonces, para poderla despejar, siempre tiene que quedar, en este caso, aquí, acá siempre tiene que quedar X positivo. ¿Listo? Positivo siempre. ¿Listo? Acá siempre tiene que quedar X positivo. Si te queda, por ejemplo, menos X, faltaría un paso, que es quitar el menos. Entonces el menos que está multiplicando acá pasaría a multiplicar al otro lado. ¿Sí? O sea, cambiaría de lado. Sí, correcto. Por ejemplo, qué sé yo. Vamos a colocar aquí un ejemplo y ya les digo qué pasaría en ese entonces. Entonces digamos que en algún proceso, en X o Y proceso nos diera como X más 5 sobre E a la menos X igual a menos X, ¿cierto? Que, bueno, en realidad no sería X. No, sí. ¿Sí? Bueno, digamos que la idea es que... Espera un momento. Entonces digamos que quede... A ver, ¿cómo sería acá? Quedaría menos... Digamos que menos X más 1 igual a... digamos acá a 1. Entonces, lo primero que tendríamos que quitar es el más 1. Entonces el más 1 está sumando, pasa a restar, ¿cierto? Entonces quedaría menos X igual a 0, por decirlo así. Este menos, digamos que acá, ahí todavía no estaría despejado. Vamos a colocar aquí un número distinto. Por ejemplo, menos X más 10 igual a 1. Entonces, el 10 que está sumando, en este caso el 10 que está sumando pasaría a restar. Entonces, póngale cuidado. Aquí quedaría 1 y el 10 que está sumando pasa a restar, entonces quedaría menos 10. Entonces tendrían menos X igual a 1 menos 10 menos 9. Ahí donde está el asunto, ahí todavía no está despejado X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría despejado X? Pasen el menos al otro lado. Entonces quedaría X igual a menos 9. O sea que X es igual a ¿quién? Doble menos se vuelve más. X igual a 9. Si en dado caso, ahora, si en el proceso ya no tiene con qué cancelar nada y le quedó menos X, significa que las dos funciones no son inversas. Tiene que dar X. Sí o sí tiene que dar X. Si le da menos X, entonces no son inversas. ¿Correcto? Listo. Entonces vamos a borrar estos objetos. Una ecuación de niños. Entonces, ¿qué otras preguntas tienen? ¿O qué es lo que les dije que íbamos a hacer? No, pero estábamos en el espacio de preguntas. Entonces cuéntenme, ¿qué más preguntas tienen? ¿O qué dudas tienen acerca de la clase, lo de los días, lo del MECLES? De pronto si tienen alguna pregunta. Perfecto, listo. Entonces lo de los dominios. Bueno, antes de eso voy a ir a revisar el chat, a ver si hay alguna pregunta por el chat. Bueno, hay algunas personas que están respondiendo por el chat. Ok, listo. Bueno, entonces, lo del dominio. Entonces vamos a generar algunas otras funciones para revisar cuál sería el dominio de esas funciones. Entonces, tengamos en cuenta que las funciones que nosotros ya hemos trabajado serían entonces funciones polinómicas, ¿cierto? También hemos trabajado funciones racionales, también hemos trabajado las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones, también podríamos trabajar las funciones valor absoluto, y me hace falta una, las funciones radicales.
¿cierto? Entonces, las funciones polinómicas, que acuérdense que son todas las funciones de la forma y igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2 más hasta llegar hasta un a sub n x a la n. Todas esas funciones, el dominio de todas esas funciones siempre son los reales. ¿Listo? En las exponenciales nos pasa algo muy parecido. Entonces acuérdense que las exponenciales son de la forma y igual a la x, en donde a es un número positivo. ¿Listo? Entonces todas estas funciones también tendrían dominio en todos los reales. ¿Listo? Las funciones racionales, logarítmicas, valor absoluto, bueno, las que son valores absolutos, digamos que puras, o sea, solo hay un valor absoluto, no está compuesta con una racional, o también tienen dominio en todos los reales. ¿Listo? Las otras, entonces vamos digamos que a encerrarlas. Las racionales, las logarítmicas y las radicales, cada una de ellas tienen una restricción, ¿sí? La restricción de las racionales, o sea, yo creo que el periodo pasado los molesté tanto con eso que hicimos hasta la consecución de asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Ahí, en esa explicación está cómo sacar el dominio de las racionales. Igual vamos a hacer un ejemplo de cada una. Entonces, bueno, les comento, ahí como para que tengan en cuenta la cuestión de la tutoría. Obviamente no es obligatorio que usted se quede hasta las 4. Si usted ya tiene todo clarísimo, usted podría simplemente decirme, profe, ya me tengo que ir, hasta luego, y se va a hacer sus cositas. Bueno, para el que sigue interesado en la explicación, puede seguir ahí en línea hasta las 4. ¿Les parece? Listo. Entonces, una función racional. Entonces vamos a trabajar la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1 sobre 2x más 1. Listo. Entonces, la función racional tiene una restricción en cuanto al dominio sobre el denominador. Es decir, como es racional, hay una división. Y dividir por 0 no se va a poder. Por lo tanto, la restricción es que si q de x, o sea, el numerito, la expresión que está abajo es igual a 0, la función se va a indeterminar. Entonces, es importante sacar ese q de x igual a 0. Entonces, ¿quién es q de x? 2x más 1. ¿Cierto? Entonces, en este caso, 2x más 1 igualado a 0, se despeja x. Por lo tanto, el 1 que está sumando pasa a restar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Acabamos de encontrar lo que se llama la asíntota vertical. ¿Sí? Acuérdense que esa era la asíntota vertical. Pero eso tiene mucho que ver con el dominio, porque entonces el dominio de f, ¿quién sería? Vamos a dejarlo acá. El dominio de f sería entonces todos los reales menos quién, ese punto que acabamos de encontrar. Correcto. Entonces a los reales le vamos a quitar ese numerito menos un medio y acabamos de encontrar el dominio de f. ¿Listo? Y ese sería el primer, digamos que, ejemplo. ¿Sí? Para las racionales. Sí, para las racionales, ¿vale? O sea, solo para las racionales es como hallar la asíntota vertical o las asíntotas verticales y quitárselas al dominio, a los reales. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en esta función solo hay una asíntota vertical porque la función de abajo es una lineal. Pero ¿qué pasaría si fuese una cuadrática? Entonces posiblemente tuviese dos asíntotas verticales, por lo tanto a los reales tendríamos que quitarle 2 puntos. ¿Sí? Tocaría quitarle 2 puntos, pero eso depende. Si lo de abajo es lineal, entonces solo se le quita un punto. Si lo de abajo es cuadrática, entonces puede que le quite 2 puntos. 1 o 2 puntos, o ninguno. Eso depende si la cuadrática de abajo tiene raíces reales. Entonces hay que estar muy pendientes de eso y de todo lo que ya se ha explicado en general. Entonces,
Vamos a seguir con un ejemplo de una función en este caso, una función logarítmica. Entonces vamos a trabajar una función logarítmica, vamos a hacerla aquí como suavecito. Vamos a trabajar g de x igual a 5 menos logaritmo natural de 3 más 4x. Entonces, ten en cuenta que esa es una función logaritmo natural, o sea, tiene enraizada una función logaritmo natural. Lo que esté por fuera, si no tiene x, pues no pasa nada, puede estar un número aquí sumando, restando, puede haber un número aquí dividiendo, y pues en general no pasaría nada. Lo importante dentro del logaritmo natural es lo que está adentro, o sea, esto es lo más importante acá, este pedacito, ese pedacito es lo más importante. ¿Por qué? Acordémonos que las funciones logaritmo solo están definidas siempre y cuando lo que esté adentro del logaritmo tiene que ser sí o sí mayor a 0. O sea, no puede ser igual a 0, no puede ser negativo, tiene que ser mayor a 0. Entonces, no pasa nada con este 5. Ese 5 lo podríamos, digamos que obviar. Si usted va a sacar solo el dominio, ese 5 lo podríamos obviar. Y podríamos centrarnos en el 3 más 4x. Entonces imagínense que acá solo nos vamos a centrar en el 3 más 4x. Entonces, para sacar el dominio, lo que está adentro del logaritmo tiene que ser mayor a 0. ¿Listo? Entonces 3 más 4x tiene que ser mayor a 0, por lo tanto entonces aquí podríamos empezar a hacer el despeje. El 3 que está sumando pasa a restar, entonces quedaría 4x tiene que ser mayor a menos 3, y el 4 que está multiplicando pasa a dividir, o sea que x tiene que ser mayor a menos 3 cuartos. Cuando usted ya despeja aquí x, entonces digamos que encontró un intervalo en donde la función está definida. Le dicen que x tiene que ser mayor a menos 3 cuartos. Si x tiene que ser mayor a menos 3 cuartos, significa que el intervalo en donde ella está definida sería de menos 3 cuartos, ¿hacia dónde? Hacia más infinito, perfecto. Hacia más infinito. Sí. Perfecto. Entonces, aquí es donde yo les decía que lo que está por fuera no tiene mucha relevancia, porque aquí podría haber 1.000.000, aquí podría haber menos 6, aquí podría ser 1.5. Lo que interesa para poder sacar el dominio es lo que está dentro del logaritmo natural, o lo que está dentro del logaritmo en este caso, ¿sí? Entonces, acá nos vamos a centrar en esto, para poder sacar el dominio. ¿Listo? Y ya ahorita les dejo revisar bien la gráfica de esta función y se van a dar cuenta que solo el dominio está premeditado por lo que está dentro del logaritmo. Lo que está por fuera, digamos que ahí no interesa mucho. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, lo que acabamos de encontrar es el dominio de G, ¿sí? Es decir que el dominio de G es de menos 3 cuartos abierto hasta más infinito. Es abierto porque el x no puede ser igual a menos 3 cuartos, tiene que ser mayor. Entonces, si fuese igual, acá se coloca cerrado, ¿se acuerdan? Ahora, como no es cerrado sino abierto, entonces este paréntesis tiene que ser redondo. ¿Listo? Tiene que ser redondo. Ahora, vamos a revisar si esto efectivamente es coherente con la gráfica. Entonces vamos a coger esta función 5 menos logaritmo natural de 3 más 4x y la vamos a graficar en GeoGebra. Lo vamos a revisar. Acá está. Listo. Entonces acá, ¿cómo se sabe si es más o menos infinito? Mira que aquí dice que x tiene que ser mayor a menos 3 cuartos. Si es mayor a menos 3 cuartos, o sea que el intervalo va hacia la derecha, ¿sí o no? Porque tiene que ser mayor. Si fuese menor, entonces sería de menos infinito a menos 3 cuartos. Pero aquí dice que x tiene que ser mayor a menos 3 cuartos. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Sí, dime. Ok.
Dime. Ah, ok. Entonces, eso nos pasó en clase con algunos ejercicios que yo había dejado. Entonces, algunos pusieron, por ejemplo, que el dominio era de más infinito a menos 3 cuartos, ¿cierto? Entonces, digamos que por tradición y por la rigurosidad matemática, los intervalos tienen que ser generados en orden. Es decir, ¿cuál de los dos números o cuál de estas dos cantidades está a la izquierda? En el plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano, ¿quién está a la izquierda? ¿El menos 3 cuartos o el más infinito? El menos 3 cuartos. Entonces, por eso es que se coloca primero menos 3 cuartos y luego más infinito. ¿Vale? O sea, esto es más que todo como en inglés es la estructura sí, como la estructura, por decirlo así. En matemáticas también se utiliza una estructura para que todo quede eh, correcto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar este pedacito porque listo. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí, les iba a mostrar la gráfica. Entonces, 5 menos logaritmo natural, 5 menos logaritmo natural de 3 más 4x, 3 más 4x. Entonces, esa función así como está, digamos que no se extiende hacia menos infinito. Si se dan cuenta que en algún momento ella para, o sea, a la izquierda no se extiende, hacia la derecha sí. Entonces vamos a revisar hasta dónde llega. Entonces, como nosotros ya habíamos encontrado el dominio, habíamos dicho que hay un punto en donde ella para. Ese punto en donde ella para, acá, ese punto en donde ella para, debe ser... ¿Aló? ¿Me escucha? No sé por qué pasa eso, perdón. Listo. Entonces, habíamos dicho que el intervalo en donde la función el intervalo donde la función está definida, entonces era de menos 3, de menos 3 cuartos a más infinito. Entonces revisemos. ¿Quién sería x igual a menos 3 cuartos? Exactamente. Entonces des en cuenta, vea lo que acabo de pasar. Eso que acabamos de encontrar ahí, o sea, el menos 3 cuartos es la asíntota vertical. Entonces des en cuenta que esa función solo está definida de menos 3 cuartos hacia más infinito, o sea, hacia más infinito, hacia la parte positiva. Y se dan cuenta que solo está definida de este número de menos 3 cuartos más infinito. ¿En algún momento va a tocar el menos 3 cuartos? No, porque es una asíntota. Entonces, como es una asíntota, se acerca todo lo que usted quiera, pero nunca lo va a tocar. Por lo tanto, es abierto. Entonces hay una coherencia con lo que nos dio teóricamente, con lo que alcanzamos a encontrar gráficamente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo acá, pues para que tengan en cuenta qué es lo que pasó acá. A ver. Sí, señor, esa afirmación es correcta debido a que nosotros estamos trabajando en funciones a valor real. Es decir, que estamos trabajando en todos los números reales y ustedes deben recordar que los números reales no son solo los naturales, los enteros, sino también los racionales. Es decir, que están metidos las fracciones, los números decimales finitos, los números decimales infinitos, los números decimales infinitos no periódicos. Entonces están todos. Por lo tanto, los números, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 2? Infinitos. Infinitos números. ¿Listo? Si estamos trabajando en los reales, el intervalo entre 1 y 2 es un intervalo de infinitos números e infinitas cantidades. Eso es lo que se proyecta en estadística como un espacio muestral continuo, ¿se acuerdan? En estadística hablábamos de espacio muestral continuo. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una variable aleatoria continua. ¿Sí? El peso de una persona es una variable continua. La estatura de una persona es una variable continua, ¿cierto?
Lo que no es continuo es lo que no se pueda, lo que se pueda contar. Es decir, los años de una persona, los años de una persona se pueden contar, ¿cierto? Los hermanos de una persona se pueden contar. Qué sé yo, el número de días que llueve en Bogotá al año, eso también se puede contar, por lo tanto eso sería una variable aleatoria discreta. ¿Vale? Entonces todo eso tiene como coherencia. Lo que estamos viendo en matemáticas tiene coherencia con lo que estamos viendo en estadística. Entonces para que tengan en cuenta eso, porque la continuidad de funciones también tiene que ver con las variables aleatorias continuas o variables aleatorias discretas. Bien, entonces, ¿está claro hasta ahí? Sí. Bueno, ok. Entonces, póngale cuidado, porque esa pregunta sí, digamos que es para fundamentar todo lo que estoy explicando acá. Entonces, acá, primero, si estamos dentro de una función, si estamos dentro de una función racional, entonces, eh, les recomiendo que apaguen un momentico el micrófono, por favor. Entonces, eh, en la función f de x, que es una función racional, para poder encontrar el dominio siempre hay que hacer u de x igual a 0. Despejar x y cuando se despeja x, eso usted se lo quita a los reales. Pero cuando es una función racional, ¿listo? Si es una función logarítmica, si es una función logarítmica, usted siempre va a iniciar con lo que esté adentro del logaritmo, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que si es una función logarítmica, tiene que ser mayor a 0. Siempre. O sea que aquí no es una cuestión de que tiene que ser menor a 0, tiene que ser igual a 0, no. Si es una función logarítmica, usted tiene que coger lo que está dentro del logaritmo y debe ser mayor a 0. ¿Listo? Y la última restricción, que es la que vamos a ver, la última restricción que vamos a ver es la restricción de las funciones radicales. Entonces, para que a ustedes no se les olvide, racionales, el dominio está restringido es por el denominador. El denominador no puede ser 0. Si es igual a 0, se le quita a los reales ese número. En las logarítmicas, lo de adentro tiene que ser sí o sí mayor a 0. Eso aquí no hay ninguna discusión. Lo de adentro tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Y en las últimas funciones que vamos a revisar, solo mayor. En las logarítmicas tiene que ser mayor. ¿Listo? Ah, no, perdón, mayor. ¿Listo? Aquí siempre tiene que ser mayor. No, no puede ser menor. Si es menor, significa que la función no va a estar definida. ¿Listo? Entonces, tiene que ser mayor. En las logarítmicas siempre tiene que ser mayor. Ahora, nos hace falta un tipo de función, que es las funciones radicales. Esas también tienen su restricción. Entonces digamos que la función radical va a ser raíz de 7x menos 1. ¿Vale? Vamos a tratar de sacar el dominio de esa función. ¿Listo? Acuérdense que si es racional es esto, si es logarítmica es esto, y si es radical ya cambia el criterio. Y el criterio es el siguiente: una función radical. Entonces, si yo le pregunto a ustedes cuál es la raíz de 0, la raíz cuadrada de 0, ¿la raíz cuadrada de 0 existe? Claro, la raíz, claro, la raíz cuadrada de 0 sí existe. ¿Qué número multiplicado consigo mismo da 0? Pues 0 por 0. Entonces la raíz cuadrada de 0 sí existe. La raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es? 1, o sea que existe. Pero si yo les digo la raíz cuadrada de menos 1, en los reales no se puede porque eso da complejo, ¿cierto? Entonces, dentro de las funciones radicales, lo importante es que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a ¿quién? A 0, ¿sí?
O sea, en las radicales sí puede ser igual a cero. Es decir, que lo que está adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces vean cómo cambia el asunto. Si es una logarítmica, solo es mayor a cero. Si es una radical, entonces ya puede ser mayor o igual a cero. ¿Listo? Pero ¿quién es el que tiene que ser mayor a cero? Mayor o igual a cero. Lo que está adentro. Solo lo que está adentro. ¿Listo? Entonces, 7x menos 1 tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces despejamos x. El 1 que está restando pasa... El 1 que está restando pasa a sumar. Y el 7 que está multiplicando pasa... 7 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces vea, aquí ya nos quedó despejado x. ¿Sí? Aquí dice que x tiene que ser mayor o igual a un séptimo. Entonces, ¿quién me podría decir cuál es ese intervalo? Muy bien, ¿y los paréntesis cómo son? Ok, entonces todos los infinitos siempre son abiertos, ¿listo? Pero vean, dése cuenta que aquí dice que x puede ser igual a un séptimo. Entonces, como puede ser igual a un séptimo se toma. O sea que un séptimo acá es cerrado. ¿Listo? Porque es igual. Aquí no era cerrado porque aquí no es igual. Si se dan cuenta, aquí no puede ser igual a menos 3 cuartos. Tiene que ser mayor estricto. Entonces no puede tomar el valor de menos 3 cuartos, sino tiene que ser mayor. Entonces aquí sí era abierto. Pero aquí como puede ser igual a un séptimo, entonces aquí es cerrado. Necesito que se entienda por qué tiene que ser igual a 0. ¿Sí? C puede ser igual a 0 porque aquí la raíz de 0 sí está definida. La raíz de 0 es 0. Entonces puede ser igual a 0, por lo tanto este igual se mantiene cuando usted vaya despejando la x. Y el 7 pues pasa a dividir, o sea que x tiene que ser mayor o igual a un séptimo. Ah, ok, o sea que puede ser igual a un séptimo. Si es igual a un séptimo aquí, es intervalo cerrado. ¿Listo? Correcto, este sí puede tocar un séptimo. Este sí lo puede tocar. Y vamos a revisar la gráfica de una vez para que tengan en cuenta que sí lo toca. Entonces vamos a ocultar estas dos funciones y vamos a graficar entonces la función raíz de 7x más 1. Bueno, menos 1. Listo, vamos a revisar qué nos dio. Entonces, nos dio lo que se llama una semiparábola, ¿sí? Es solo una parte de una parábola acostada. Este punto que está acá, ese punto que está ahí, perdón, a ver, yo les muestro. Muy buena pregunta. Entonces, tengan en cuenta que una función... ¿Cómo? No. La otra parte de esa parábola sale de la misma función pero negativa. Tómale cuidado. Control C acá, vamos a colocarla aquí, control B, pero entonces ya no va a ser la raíz positiva, sino va a ser la raíz negativa. En esta sí es una reflexión. En esta sí es una reflexión, correcto. En este caso. Entonces, acá, dese cuenta que se completó la parábola. Vean, se completó la parábola. Pero, como es una radical positiva, la función que nos estaban pidiendo era solo la parte de arriba. Desen cuenta que estas dos funciones son distintas, ¿sí? Pero si ustedes por decirlo así, las juntan, les va a dar una parábola acostada hacia la derecha, o como tal técnicamente se llama una parábola cóncava hacia la derecha. ¿Listo?
Bueno, entonces estas funciones, y como es parábola, entonces efectivamente tiene que tocar el 1/7. Vamos a revisar si ese punto está ahí o no está ahí. Entonces sería 1/7, coma 0. Y sí, efectivamente esa función parte de 1/7 y se extiende hacia la derecha. Vean, si lo alcanzan a notar. Entonces vean que esa función solo está definida desde 1/7 hacia más infinito. Entonces el 1/7 lo toca, sí, efectivamente lo toca, y como lo toca, entonces acá en este intervalo el 1/7, en este intervalo el 1/7 es cerrado. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ¿qué más dudas tienen? Igual yo estoy conectado aquí hasta las 4, pero no sé si tengan más dudas o ya van a ir a trabajar en sus cosas o tengan que hacer alguna otra cosa. Bueno, sí. Si es negativo igual o menor o igual. Ah, menor o igual, sí, efectivamente, entonces ya no iría hacia más infinito, sino iría hacia menos infinito, y el extremo quedaría cerrado, o sea, sí quedaría con paréntesis cuadrado, sí señor. Correcto, o sea que el igual o el paréntesis cuadrado se utiliza cuando la función toca al punto. Es correcto. ¿Qué más dudas tienen? Sí. Vamos a revisarla. Me habla de K, ¿cierto? Listo, entonces K es 2 logaritmo natural de x más 1. Entonces, ¿el dominio cómo lo sacó? X es mayor que menos. Perfecto, sí señor. Ahí le quedó bien. Entonces, si X tiene que ser mayor a menos 1, ya revisamos cómo queda ese dominio. Entonces vamos a trabajar por este pedacito, a ver si alcanza a trabajar acá. Entonces, su merced me dice acá, ¿la función cuál es? Perdón, k de x igual a qué? Perfecto. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién me habla ahí? Señor Sabogal, ¿cómo está? Bueno, entonces, si efectivamente lo que está dentro del logaritmo natural, que es x más 1, tiene que ser mayor a 0, porque es un logaritmo natural, no puede ser igual a 0. Y cuando usted hizo el despeje, le quedó efectivamente lo que me acaba de dictar, que es x mayor a menos 1. Si x es mayor a menos 1, si x es mayor a menos 1, significa que el intervalo va de dónde a dónde, señor Sabogal. Sí, señor, de menos 1, a más infinito. Ahora, ¿los paréntesis son abiertos o son cerrados? Los dos son abiertos. ¿Sí? Los dos son abiertos, ¿por qué? Porque no puede ser igual a menos 1. Entonces, como no puede ser igual a menos 1, tiene que ser abierto. Es decir, que el dominio de k de x es de menos 1 a más infinito. ¿Listo?
en el valor absoluto. Bueno, entonces ese ejercicio se demora un poquito, pero si quiere lo hacemos. Vamos a hacerlo. Listo. Bueno, entonces no tenemos más espacio, vamos a mirar otra página. Entonces, vamos a generar una función valor absoluto. A ver. Entonces sea f de x, sea f de x sea f de x igual a listo. Vamos a sacar ¿qué habíamos dicho? El dominio. Bueno, pues les comento que la función valor absoluto tiene dominio todos los reales, ¿sí? O sea, yo les había comentado en la página anterior que las funciones valor absoluto, el dominio son todos los reales, ¿sí se da cuenta? Entonces, ya les muestro por qué. Entonces vamos a graficar esa función rápidamente para que se den cuenta qué es lo que está pasando. Valor absoluto. A ver. Valor absoluto. ¿Dónde está el valor absoluto? Acá. Bueno, creo que es así. Valor absoluto de 3x menos 1. 3x menos 1. Listo. Entonces, vean lo que salió. Es una función v, ¿sí? Es una función v. Es decir que está compuesta por una recta que en una parte es creciente y en otra parte la recta es decreciente, ¿sí? Entonces está compuesta por dos pedazos de recta. Entonces aquí es donde vamos a tener que entender que la función valor absoluto es una función por partes. Entonces es una función partida por partes. Entonces aquí digamos que no hay mucho que decir debido a que el dominio, si se dan cuenta, ese dominio se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito. O sea que el dominio, ¿quién sería? Los reales o también se podría colocar de menos infinito a más infinito. Las dos cosas son la misma vaina, ¿listo? Entonces el dominio de f sería de menos infinito a más infinito. Ahora, vamos a hacer una pregunta más. ¿Cuál sería el rango de esta función si la gráfica es esa? Entonces, ya no estamos analizando en el eje X, sino vamos a analizar en el eje Y. En el eje Y se extiende hacia más infinito y se extiende hacia menos infinito. Entonces, si se extiende hacia menos infinito, o sea, en Y. En Y no. Hacia correcto, de 0 a más. Entonces, el rango de f va de 0 a más infinito. Ahora, el 0 lo toca, sí, efectivamente aquí sí lo va a tocar, porque el valor absoluto de 0 sí existe que es 0. ¿Listo? Entonces aquí sí lo toca. Entonces como toca el 0, pues va a ser un paréntesis cuadrado. ¿Listo? Bueno. No sé si se quieran quedar otro ratico, porque si quieren les explico cómo sacar la inversa de esta función. ¿Qué dicen? Bueno, listo. Entonces, vamos a tratar de sacar la inversa de esta función. Pero entonces para todo ello ustedes van a tener que recordar o revisar lo que es la definición de la función valor absoluto. Entonces voy a colocar aquí la definición en rojo para que ustedes tengan en cuenta qué significa el valor absoluto. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Acuérdense que el valor absoluto se define como una función por partes. Es decir, el valor absoluto de x es x
siempre y cuando el número sea positivo o mayor o igual a 0. Es decir, o sea, si yo tengo un número positivo, pues el valor absoluto de, por ejemplo, valor absoluto de 5, pues es 5, ¿cierto? El valor absoluto de 10, pues es 10. Si el número es positivo, el valor absoluto sigue siendo el mismo. Ahora, si el número es negativo, si lo que está dentro es negativo, o sea, por ejemplo, valor absoluto de menos 7. ¿Cuánto da el valor absoluto de menos 7? Entonces, cuando es negativo, o sea, cuando el x es negativo o menor a 0, hay que cambiarle el signo. Entonces aquí dice, bueno, el valor absoluto de x sería menos x. ¿Por qué? Porque se le cambia el signo. Entonces aquí sería como valor absoluto de menos, aquí sería menos 7. ¿Cuánto es doble menos? Más. Entonces, en este caso, cuando el número, aquí dice, cuando el número es negativo, cámbiale el signo. Y cuando el número es positivo o igual a 0, manténgale el signo. Así es como se define la función valor absoluto. Esto lo vamos a utilizar o esto lo vamos a implementar. Aquí voy a colocar una forma. Esta definición es bastante importante porque con esta definición vamos a entender qué tipo de función es esta. Entonces, definición de valor absoluto es la que está ahí en el recuadro. Ahora, a partir de esa definición vamos a revisar quién es f de x. Entonces, estamos haciendo con azulito. Entonces, f de x, como es una función valor absoluto, entonces efectivamente f de x se compone de dos partes, ¿cierto? Entonces, des en cuenta quién está dentro del valor absoluto. Es 3x menos 1, ¿cierto? Entonces, efectivamente la función es lo mismo, o sea, 3x menos 1, siempre y cuando pues lo de adentro siempre y cuando lo de adentro sea mayor o igual a 0, ¿cierto? Ahora, el otro pedazo de función le dice, bueno, entonces esta es la primera, sigue igual siempre y cuando lo de adentro sea mayor o igual a 0, pero puede cambiar de signo siempre y cuando que es lo de adentro, en este caso tiene que ser menor a 0. Entonces vamos a tratar de entender esto. Vea la x acá, si es mayor a o igual a 0, entonces sigue igual. Si es menor a 0, le cambiamos el signo. Aquí pasa lo mismo, vea. Sigue igual si lo de adentro es mayor o igual a 0, pero le cambia el signo si lo de adentro es menor a 0. ¿Sí se entiende? Vea, el valor absoluto sigue siendo x si es mayor o igual a 0, o sea, sigue siendo lo mismo de adentro. Pero si es menor a 0, la función se le cambia el signo. Aquí pasó exactamente lo mismo. Sigue siendo 3x menos 1, siempre y cuando esto sea mayor a 0, mayor o igual a 0, o es menos, o le cambiamos el signo siempre y cuando lo de adentro sea menor a 0. O sea, exactamente lo que pasó acá, está pasando acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, esta sería la definición de esa función. Entonces vamos a tratar de entender esto de una mejor manera. Eso significa que f de x, ¿cierto? F de x tiene dos partes, pero esas dos partes, téngase en cuenta que esas dos partes dependen de una desigualdad. Vean, tenemos dos desigualdades distintas. Entonces, a ver, la primera desigualdad dice 3x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el 1 que está restando pasa a sumar
y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría acá x mayor o igual a un tercio, x mayor o igual a un tercio. Entonces esta restricción le está diciendo, vea, cuando x sea mayor o igual a un tercio, va a ser la recta que tiene pendiente positiva, o sea, el brazo derecho de esa v. Vea, si el x es mayor o igual a un tercio, la recta tiene pendiente positiva, ¿sí se da cuenta? Ahora, acá, cuando hagamos esto mismo, cuando despejemos el x acá, vamos a darnos cuenta que acá dice 3x menos 1 menor a 0. Si el 1 está restando, pasa a sumar, y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Aquí le dicen ahora, si el x es menor a 0, si el x es menor a un tercio, vea lo que va a pasar. Si el x es menor a un tercio, la pendiente de esta recta ya no es positiva, sino la pendiente va a ser negativa. Entonces estamos hablando que este sería el brazo izquierdo de la v. ¿Se acuerdan que era una v, no? Brazo derecho y brazo izquierdo. Entonces, esta parte va a dibujar el brazo derecho y esta parte va a dibujar el brazo izquierdo. Entonces la función quedaría como tal: 3x menos 1 siempre y cuando x sea mayor o igual a un tercio, y sería menos 3x más 1 siempre y cuando x sea menor a un tercio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto de dónde salió? Distribuimos el menos. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces vean, dio una recta acá con pendiente positivo, y aquí dio una recta con pendiente negativo. Entonces así fue como se formó la función valor absoluto, pero para ciertos intervalos, ¿vale? Entonces significa que si yo quiero sacarle la inversa a esta función, tendría que sacarle la inversa a este pedacito y la inversa a este pedacito. Entonces, ¿qué? Entonces eso, lo único que me está diciendo es que la inversa también es una función por partes. Vamos a tratar de entenderlo. Entonces, si yo quiero la función f a la menos 1 de x, esa función también tiene dos partes. ¿Listo? Tiene dos partes. ¿Cómo sacamos las dos partes? Pues a partir del proceso que yo les había comentado. Entonces, si tenemos y igual a 3x menos 1, despejamos x. Entonces el 1 que está restando pasa a sumar, el 3 que está multiplicando pasa a dividir, y hacemos el intercambio de x con y. Entonces aquí quedaría x más 1 sobre 3 igual a y. Esta sería la función inversa, pero para la primera parte, ¿sí o no? Porque esta es la primera parte. Entonces este pedazo sería la función inversa, x más 1 sobre 3 sería la función inversa siempre y cuando, pues digamos que en ese caso sería siempre y cuando, en este caso, el x, el y, el x. Ahorita definimos estos intervalos. Ahora esta otra parte. Entonces la otra parte sale con el despeje, pero de esta otra función. Entonces tendríamos sería y igual a menos 3x más 1. Entonces despejamos x. El 1 que está sumando pasa a restar, y el menos 3 que está multiplicando pasa a dividir con todo y signo. Entonces quedaría la función así. Cambiamos el x por y, entonces acá quedaría como x menos 1 sobre menos 3 igual a y. Y esta sería la segunda parte de la inversa. Esta sería la primera parte de la inversa que ya la colocamos, y esta sería la segunda parte, x menos 1 sobre menos 3. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces acá digamos que sacamos la inversa de la función. O sea, esta sería la función a la menos 1. Cuando x más 1, perdón, para este pedazo, la función inversa es la que está acá, y para este otro pedazo, la función inversa sería la que está acá. ¿Listo?
y así se saca la función inversa de una función valor absoluto. Yo sé que no es fácil, yo sé que es algo un poco confuso, pero estamos utilizando o implementando toda lo que es la definición de valor absoluto y lo de las desigualdades. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que hasta ahí ya llegaría el ejercicio y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Me quedé solo? ¿Listo? Listo, entonces digamos que todo esto que acabamos de copiar aquí en el tablero igual lo van a tener en el PDF. Voy a generar el PDF y se los envío inmediatamente para que lo tengan ahí en sus apuntes. No se les olvide realizar la tarea porque pues obviamente eso les va a servir a ustedes para no solo para aprender sino para sacar una notica extra en un producto intelectual que pues ese como tal es el producto intelectual, realizar las tareas. ¿Vale? No es obligatorio, pero si usted hace todas las tareas se le vale como producto intelectual. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces les agradezco que hayan estado aquí en este espacio y pues nada, bienvenidos a cualquier día que ustedes quieran estar de aquí de 2 a 4. Aquí vamos a estar para resolver todas sus dudas. Entonces espero que estén bien y nos vemos mañana a la clase de 7 de la mañana. ¿Listo? Bueno, que descansen, que estén muy bien. Bueno, hasta luego.